del sistema no involucre operadores lineales, que ahorita vamos a repasar otra vez cuáles son esos. Son prácticamente lo mismo que aplicamos en sistemas de tiempo continuo, pues lo debemos de aplicar acá en los sistemas de tiempo discreto. Entonces, hasta ahorita, pues digamos que es igual. Si el sistema cumple con el principio de superposición, tiene condiciones iniciales iguales a cero, y no hay ningún término en la ecuación que involucre un operador no lineal, entonces el sistema es lineal. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, no sé si estén tomando notas, necesitan más tiempo para tomarlas, sino para avanzar. No, profe. Bien, si nadie indica lo contrario, entonces avanzamos. ¿Qué pasa pues en la parte donde si yo veo que las condiciones iniciales no son cero, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que podemos hacer es ver o revisar el principio de descomposición. Entonces, puede utilizarse la superposición para un sistema con condiciones iniciales distintas de cero, mientras el sistema sea lineal. ¿Sí? Es decir, pues voy a ver si aún así con condiciones iniciales distintas de cero, mi sistema sigue siendo lineal. Entonces, para eso, el sistema se debe de tratar no como un sistema que tiene una entrada y una salida, sino como un sistema que tiene múltiples entradas y múltiples salidas, donde las condiciones iniciales distintas a cero se deben de tomar como si fuera una entrada extra, y esa entrada extra o adicional o distinta a cero me debe de dar como resultado una salida bajo esa condición inicial. Si tengo dos, tres o más condiciones iniciales, deben de generar dos, tres o más salidas con esa condición inicial, las cuales el resultado de aplicarle condiciones iniciales distintas a cero va a ser la respuesta del sistema en condiciones iniciales iguales a cero, más la respuesta del sistema derivado de cada una de las condiciones iniciales que sean distintas a cero. Por eso dice que se debe de tomar en cuenta como si fuera un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas. Si recuerdan, casi al principio, ahorita me regreso, nada más para que lo recuerden, cómo se clasificaban los sistemas. Sistemas de una entrada y una salida, que si el sistema tiene condiciones iniciales iguales a cero, pues lo puedo trabajar así, ¿verdad? Una entrada, una salida. Lo puedo trabajar como una entrada, varias entradas, una salida, y como sistemas MIMO, ¿verdad? De múltiples entradas y múltiples salidas, que es el caso donde estamos ahorita, donde pues cada una de las entradas extras que requiera representa una condición inicial distinta a cero, y cada una de las salidas extra que se requiera es la respuesta que se obtuvo con la entrada o con la condición inicial distinta a cero. ¿Sale? Entonces, eso es a lo que se refiere. Yo tengo una entrada tal cual, y como otra entrada, no como parte de la ecuación o de los términos de la entrada, sino como una entrada extra al sistema, debo de trabajar con la condición inicial. Dicho sea de paso, casi siempre tratamos de que las condiciones iniciales sean iguales a cero, ¿verdad? No siempre buscamos esto, pero ahí está. Si se llegara a ocupar, aquí está esa parte del principio de descomposición, donde por no tener condiciones iniciales iguales a cero, de inmediato descarto que sea lineal, ¿verdad? Puedo venir a checar si la condición inicial me da una salida y esa entrada y esa salida también son lineales, pues entonces al sumar la respuesta de la salida con la salida de la condición inicial, pues sigue siendo lineal. Y ese es el supuesto del principio de descomposición.
Bueno, ahorita se los pongo ahí por escrito para que lo tengan, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Nada más me indican si ya tomaron, si están tomando notas, si ya acabaron o ocupan más tiempo, por favor. Sí, profe, permítame un poquito. Sí, nada más me avisan cuando ya lo tengan. Listo, profe. No sé si alguien necesite más tiempo para anotar, sino ya para continuar. Espera un poquito, profe. Sí, nada más me indica cuando ya, por favor. Listo, profe. Sí, entonces vamos a continuar. Les decía, eso que les platiqué, pues está aquí en la siguiente diapositiva. Entonces, la respuesta puede escribirse como la suma de una respuesta de entrada cero debido a la entrada. O sea, la entrada calculo su salida sin condiciones iniciales distintas a cero. Calculo con la condición inicial cuál sería la salida y la suma de esas salidas es lo que me daría la respuesta o lo de cómo se describe el sistema, ¿verdad? Si al describir ese sistema también resulta que es lineal, esa parte, al sumarlas, una parte lineal con otra parte lineal, pues entonces, aunque estén descompuestas, por eso se llama descomposición, o aunque estén separadas, si su comportamiento es lineal por separado, yo puedo decir que en conjunto su comportamiento también es lineal, ¿sale? Entonces, esos pasos son los que describen el principio de superposición, lo cual permite analizar sistemas con condiciones iniciales distintas a cero y seguir tratándolos como si fueran sistemas lineales. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Me indican si ya terminaron de anotar para avanzar, por favor. Sí, profe. Bien, si nadie me indica lo contrario, entonces avanzamos. Bien, eso es con respecto a la linealidad. Recuerden que pues la parte principal de estar viendo esto es revisar si los sistemas son lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, con esto apenas estamos revisando si es lineal. Ahora bien, ¿cómo revisamos la parte de la invarianza en el tiempo?
Básicamente va a ser igual que en los sistemas de tiempo continuo. Nada más que ahora pues todo va a estar en relación al número de muestra y no al tiempo, ¿verdad? Pero pues básicamente es algo muy parecido. Entonces, la invariancia en el tiempo implica que la forma de la respuesta y de n depende únicamente de la forma de la entrada x de n y no del tiempo en el que se aplica. Es decir, si hay un desplazamiento, ese mismo desplazamiento, un desplazamiento en la entrada, ese mismo desplazamiento se debe de ver reflejado en la salida. Si eso ocurre, entonces implica que el sistema es invariante en el tiempo. Por eso dice ahí, si la entrada se desplaza a n menos n0, entonces la respuesta también se debe desplazar a n menos n0. Si no se desplaza la misma cantidad, entonces ahí sí, ya no estamos cumpliendo con que el sistema sea invariante en el tiempo. Se debe de desplazar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría por medio de un operador? Bueno, si el operador que yo le aplique a una señal x de n es igual a y de n, entonces si yo le aplico el mismo operador a una señal x de n desplazada a n0, pues la respuesta debe ser la misma y de n, solamente que desplazada n0 muestras, ¿sí? Entonces, si no se desplaza el número de muestras, no hay problema. Si la respuesta es igual a un que desplace el sistema, entonces lo considero como un sistema invariante en el tiempo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Que si hay dudas o preguntas hasta ahí. No, profe, más si nos da tantita chance de anotar. Sí, me avisan cuando termine. Listo, profe. Bien, si nadie más necesita tiempo para anotar, entonces continuamos. Bien. En resumen, ¿qué debemos de buscar en una ecuación de diferencias para determinar si es un sistema lineal invariante en el tiempo? Bueno, a manera de resumen, junto con lo que ya vimos en la parte de tiempo continuo y lo que acabamos de ver ahorita, si suponemos que las condiciones iniciales son iguales a 0, a menos de que nos indiquen lo contrario, debemos de suponer eso, de que las condiciones iniciales son iguales a 0. Si eso ocurre, entonces podemos aplicar las pruebas que ya vimos, la parte de que cumpla con el principio de superposición, que si desplazo la entrada también se desplace la salida, etcétera, ¿no? Todo lo que ya vimos. ¿Cómo haríamos esa inspección de la ecuación de diferencias? Bueno, los términos que contengan productos de la entrada o salida confieren una no linealidad, es decir, cuando en un término yo tengo multiplicando elementos de la entrada y o la salida, ya desde ahí ese término se hace lineal y recuerden que con un solo término que se haga no lineal, todo el sistema se hace no lineal, ¿sí? Otra manera de verificar si es lineal o no un término y a su vez un sistema es que aparezca un término constante en la ecuación, es decir, un término independiente, que además de la entrada y la salida aparezca un -1, un +3, un +4, ¿verdad? Ese término o constante o independiente también hace que el sistema se vuelva no lineal. Digamos, en resumen, con esos dos es más que suficiente para verificar que cumple con el principio de superposición.
Ahora bien, ¿qué pasa con la parte de la invariancia en el tiempo? Dice, los coeficientes de la entrada o la salida, que son funciones explícitas de n, o sea, del tiempo, ¿verdad? Nada más que expresado en número de muestra, hacen variantes en el tiempo a una ecuación. Es decir, cuando tengo los coeficientes de alguno de los términos, esos coeficientes involucran de cierta manera a algo que tenga que ver explícitamente con n, entonces ya el sistema se vuelve no invariante o variante, ¿verdad? Que ya hemos visto que se puede nombrar de las dos maneras, ¿sí? Otra cosa que podemos revisar para ver esa parte es si las entradas o salidas están escaladas en el tiempo. Ojo, la parte de la invariancia acepta los desplazamientos en el tiempo, pero no acepta los escalamientos en el tiempo. Entonces, si yo tengo una entrada o salida que está escalada en el tiempo, como el término y a la 2n o x de 3n, entonces estoy haciendo un escalamiento en el tiempo y eso va a hacer que ese término sea no invariante y por lo tanto todo el sistema se vuelva no invariante. Entonces, con estas cuatro cosas que revisemos en un sistema de tiempo discreto, es más que suficiente como para determinar si los sistemas son LTI, ¿verdad? Lineales invariantes en el tiempo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, ahorita vamos a pasar a los ejemplos. Mientras terminas de anotar, lo que les voy a recomendar otra vez, tengan muy presente a qué nos referimos con entrada, qué nos referimos como salida, a qué nos referimos con tiempo, o sea, n, qué es un argumento y qué es un coeficiente, porque muchas veces andamos checando las ecuaciones de diferencias y, es que por esto no es lineal, por así decirlo. Y ustedes a lo mejor están revisando los coeficientes, pero de la salida y no de la entrada, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro eso para poder revisar de manera rápida y fácil estos criterios en cualquier ecuación de diferencias, ¿sale? Como recomendación. Entonces, me indican si necesitan más tiempo para anotar, para esperarme y si no, ya para avanzar a los ejemplos. Sí, profe, permítame un poquito. Sí, nada más me avisan cuando terminen, por favor. Listo, profe. Bien, si nadie más ocupa tiempo para hacer sus anotaciones, entonces continuamos. Voy a dejar de compartir un momento porque pues tengo ahí anotadas las respuestas, ¿verdad? Si no, si nada más se las pongo y les digo qué es y no es, nomás lo van a anotar y no se va a entender el por qué. Entonces, al igual que con los sistemas de tiempo discreto, le quito las respuestas y lo analizamos entre todos, ¿sale? Entonces, déjenme, dejo de compartir, permítanme un instante en lo que quito las, pues podría decirse respuestas, ¿verdad? En realidad pues, son las
lo que tiene que ver con hacer o decir que es lineal o no lineal. Ya nada más déjenme, se los vuelvo a compartir. Ya está. Me indican, por favor, si ya pueden ver en pantalla los ejemplos. Ya se ve, profe. Muy bien, gracias. Gracias. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver obviamente desde el 1, ¿no? Dice, tengo dos términos de la salida y uno de la entrada, y de n menos 2y de n menos 1 igual a 4x de n. Entonces, lo primero que hay que ver es la parte de la linealidad. Y si vemos la parte de la linealidad, nos dice que si hay algún término que contenga multiplicaciones de la entrada o la salida, pues el sistema se hace no lineal. Si hay términos independientes en la ecuación, es decir, una constante sumada, ya sea la entrada o la salida, eso también hace que el sistema se vuelva no lineal. Entonces, bajo esa argumentación, ¿qué creen que sea este sistema? ¿Lineal o no lineal? Recuerden, mínimo unas 3 opiniones pues para poder hacer el análisis, ¿no? Y si alguien está bien o está mal, no importa, sino el chiste es hacer el análisis para que vean qué consideraron bien o qué consideraron mal al momento de decidir. ¿Es no lineal, profe? No lineal. Van 2 de no lineal, una tercera son no lineal. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué dicen que es no lineal? Bueno, yo lo creo por el segundo término. Ok. De la salida. El segundo término, de la salida, ok. ¿Alguien más? Bien, vamos a revisarlo. Su compañía decía que este segundo término tiene un retraso en el tiempo, normal, y tiene un coeficiente de menos 2. Eso es lo único que tiene, ¿verdad? Ahorita yo les dije de manera rápida qué es lo que debemos de checar. Le voy a cambiar a la diapositiva. Dice, los términos que contienen productos de la entrada o la salida confieren una no linealidad. Entonces les pregunto, ¿hay algún término de esta ecuación que tenga que multiplicar la propia entrada o la propia salida en alguno de ellos? No. No. Entonces, con ese argumento, todavía no podemos decir que sea no lineal, ¿verdad? O lineal. Ahora bien, ¿cuál es el otro que debemos usar? Que si hay un término constante, esto también hace que el sistema o la ecuación sea no lineal. Ahora la pregunta es, ¿hay algún término independiente en esta ecuación? Con término independiente se refiere a sumarle o restarle una constante en la entrada y que tenga que aparecer en la salida. Pues término independiente es un término independiente aquí en China con Baldor o sin Baldor.
no importa si está en la entrada o la salida, puede pasar de un lado a otro. O sea, un término independiente, o sea, por eso le decía ahorita antes de empezar a los ejemplos o los ejercicios, y desde la vez pasada les dije, deben de tener bien claro la parte del álgebra, qué es un término, qué es un coeficiente, qué es una variable, qué es una entrada, qué es una salida, incluyendo pues qué es un término independiente, ¿verdad? Un término independiente, pues eso ya no me corresponde estarlo explicando a mí, ¿verdad? Pero un término independiente, pues es aquel que no depende de las variables. Así de simple, ya está del lado de la entrada o la salida, pues eso, por eso es independiente. Entonces, otra vez, bajo la explicación, ¿hay algún término independiente en esa ecuación? No. No, entonces ninguno de los criterios que tengo para establecer una no linealidad se cumplen. Entonces, este sistema es lineal. Todos sus coeficientes, mire, son constantes, que pasa lo mismo cuando lo vimos en tiempo continuo. Todos los términos son constantes, en ningún término, perdón, todos los coeficientes son constantes, en ningún término tengo alguna multiplicación por la entrada o la salida y no tengo ningún término independiente. Por lo tanto, este sistema es lineal. Ahora bien, no sé si quedó claro, porque a mí no me quedó claro por qué supusieron que con este término se hacía no lineal. O no sé si ya haya quedado claro si hicieron alguna suposición extra o diferente. Yo lo pensé por el coeficiente. El coeficiente pues es una constante, es un 2. Lo estaba viendo como un producto. No, si es un producto, obviamente un coeficiente tiene que multiplicar a la variable para formar un término, ¿no? Pero ese producto es de una constante, no es de una entrada o salida. Es su coeficiente y es constante, ¿sale? Gracias. Bien, entonces, ¿dudas de por qué es lineal? No, ya quedó claro, creo. Ok, ahora bien, ¿será invariante o no invariante? Recuerden, les pido al menos unas 3 opiniones pues, para ver si hay diferencia de opiniones y ver cuáles sí, cuáles no, ¿verdad? Con argumentos, no nada más como para decir, tú estás mal, tú estás bien. Es con ver los argumentos para que se vaya entendiendo más si es que quedó alguna duda de cómo aplicarlos. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿es invariante o no invariante? ¿O qué piensan? Variante. 2 más. Yo también pienso que variante. Ok, una más. Yo también. Ok. Vamos a revisar ahora las condiciones con las cuales podemos determinar una varianza una invarianza o una no invarianza, ¿verdad? Que sería lo mismo que la varianza, ¿no? Que ustedes me dijeron que es variante. Bien, entonces, dice, los coeficientes de la entrada o salida que son explícitas de n hacen que el sistema sea variante. Entonces, en el caso de nuestro sistema, sus coeficientes son 1, -2 y 4. ¿Hay algo que en el coeficiente
tenga que ver con n, o sea, con el tiempo, el coeficiente? No. No, ¿verdad? Hasta ahorita no lo cumple. O sea, no tenemos ningún coeficiente que tenga que ver con n, con funciones explícitas de n. Por lo tanto, todavía no puedo asegurar que sea invariante o que sea no invariante. Ahora bien, ¿cuál es el otro criterio que usamos para determinar si es invariante o no? Que las entradas o salidas estén escaladas en el tiempo. Vamos a revisarlo. Tengo el primer término que es y de n. No está escalado en el tiempo y tampoco está desplazado en el tiempo. Ya, un término. El segundo, no tiene ningún escalamiento en el tiempo. Sí tiene un desplazamiento, pero no tiene un escalamiento. El desplazamiento no me lo hace invariante, ¿verdad? Y el término de la entrada no tiene ni desplazamiento ni tiene escalamiento en el tiempo. Entonces, la entrada o salida no están escaladas en el tiempo. O sea, no se cumple ninguno de los dos factores que implican que el sistema sea no invariante. Por lo tanto, este sistema es invariante. No sé si con el criterio que usaron para determinar que sea variante contrastado con lo que expliqué ahorita, tengan alguna duda o me quieran decir el por qué pensaron que era variante. Yo nada más tengo la duda de cuál es la diferencia entre escalamiento y desplazamiento. El desplazamiento es cuando le agregas o le quitas tiempo a tu argumento. Y eso pues se supone que ya lo vimos varias veces y desde entonces les decía que me dijeran dudas. Esto es un escalamiento. O sea, estoy haciéndole alguna operación para ampliar o reducir el tiempo, porque recuerden que si n es el número de muestra, está relacionado con un periodo de muestreo y a final de cuentas estamos hablando del tiempo, ¿no? Eso es lo que quedó que claro. Este es un escalamiento en el tiempo. Otra de lo que siempre hemos visto, esto es un desplazamiento en el tiempo y está vuelto a explicar aquí. Esto es un desplazamiento en el tiempo cuando le sumo o le resto tiempo al argumento, obviamente. No lo estoy multiplicando, le estoy sumando o restando. Y el escalamiento es cuando le multiplico. Que eso, Ok, muchas gracias, profe. que eso pues ya quedó acá muy atrás como hace 30 diapositivas. Profe, yo tengo ¿Sí? otra duda. Sí. Por ejemplo, en esa diapositiva pasada dice que es invariante en el tiempo y si su entrada está desplazada y su salida también está desplazada. Y por ejemplo, en el ejercicio que acabamos de hacer, hay un término desplazado en la entrada y la salida no está. Sí, sí está. Mira, no está, de hecho la entrada no está desplazada, está en el tiempo actual, en x de n. Y sí tengo una salida que está en el mismo tiempo en el que se calcula, en el que llega la entrada. Ah, me confundí con el segundo término. Pensé que con eso ya implicaba. No, pero esta es la salida, no la entrada. Por eso les digo, tienen que tener bien claro qué es entrada, qué es salida, qué es término, qué es coeficiente y qué es término lineal. Término independiente, perdón. Bueno, y entonces en la salida no tiene el segundo término desplazado. Sí, pero el argumento es con la entrada, no con la salida. Dice, si la entrada la desplazas, la salida también. Ya, perdón. O sea, si aquí tuviéramos un término que dijera 4x de n menos 4, ahí sí. Tendría que tener forzosamente un término en la salida que estuviera en x menos 4. Sí, ya entendí, profe. Gracias. ¿Sí? Ok. Sí, por eso le digo, hay que checar bien cuando dice término, cuando dice coeficiente, cuando dice entrada, cuando dice salida. Sí, no hay que confundirlos porque si no, ahí sí hacemos un merequetengue. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí?
¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí? De mi parte no, profe. Ok. Entonces vamos al que sigue. Tengo y de n menos 2 por n de y de n menos 1 igual a 4x de n. Entonces, pues dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Primero si es lineal o no es lineal. Con lo que acabamos de ver y repasar ahorita con el ejercicio 1, con las dudas que surgieron, ¿cómo creen que sea este sistema? ¿Es lineal o no lineal? Recuerden al menos 3 participaciones para tener variedad y sobre eso nos vamos. Es no lineal. Ok, 2 más. No lineal. Ok, otra más. No lineal. Ok, ahí todos coinciden. ¿Por qué creen que es no lineal? Porque tiene un producto en la salida. De hecho, todos los términos tienen producto. Bueno, un producto que tiene n, que depende del tiempo. Ok. Fíjate, ahí mismo viste la respuesta. Tiene un producto, o sea, su coeficiente depende del tiempo, ¿verdad? Vamos a revisar otra vez la misma. ¿Qué lo hace no lineal? Cuando los términos contienen productos de la entrada o la salida. Nunca dice del tiempo. Entonces, si nosotros vemos el ejercicio, ningún término tiene multiplicado o una entrada o una salida. En el caso del primer término tiene un coeficiente de 1, tiene una multiplicación por 1. En el caso del tercer término, o sea, el del término de la entrada, tiene una multiplicación por una constante que vale 4. Y en el caso del término que me indicaban, tiene una multiplicación de 2 por n. Pero n no es ni la entrada ni la salida, ¿verdad? Ustedes ahí mismo en lo que me dijeron me dieron la respuesta. Es el tiempo, es la muestra, pero no es la entrada y ni es la salida. ¿Y qué dice? Los términos que contienen productos de la entrada o la salida confieren una linealidad. ¿Hay algún término que contenga productos entre las entradas y las salidas? No. No. Y tampoco hay un término independiente. Por lo tanto, el sistema sigue siendo lineal. ¿Sale? Otra vez, deben saber identificar cuando se refiere a entrada, cuando se refiere a salida, cuando se refiere a término, cuando se refiere a un argumento, cuando se refiere a un coeficiente. Porque si no queda claro eso de la álgebra baldoriana de secundaria, ya desde ahí, aunque tengamos muy claro el concepto, si revolvemos la terminología, entonces ahí es donde va a haber el detalle, ¿verdad? ¿Sí se entendió por qué es lineal? Sí, profe. Sí. Ok, entonces ahora nos vamos con la otra parte. ¿Ese sistema será variante o invariante? Variante. ¿Alguien más? Acuérdense que les pido al menos 3 opiniones. Apenas va una que dice variante. Variante. Una más. Variante. Variante. Efectivamente, este sí es variante. ¿Por qué? Porque los coeficientes de la entrada o la salida sí aparece una función explícita de n. ¿Cuál función? Pues la propia n, ¿verdad? 2 por n. Como estoy involucrando al tiempo en un coeficiente, entonces eso hace que el sistema sea variante, ¿sí? Nada más, bueno, yo le voy a poner no invariante. Recuerden que la propiedad que se busca es la invariancia en el tiempo, entonces no invariante, ¿sale? Que es lo mismo que decir que es variante.
Ahí sí, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, pasamos al que sigue. Ahora tengo y de n más 2y de n menos 1. Perdón, más 2y cuadrada de n, ya me fui hasta el último término, ¿verdad? Igual a 2x de n menos x de n menos 1. ¿Sí? Nos vamos primero con la linealidad. ¿Creen que sea lineal o no lineal? No lineal. 2 más. No lineal. No lineal. Ok, no lineal. No lineal. Ahora, todos coinciden. ¿Por qué dicen que es no lineal? Porque los términos de las entradas no son los mismos de las salidas. No, esa no es la razón. Eso no confiere la linealidad. Porque la salida de 2y cuadrada pues está multiplicada por sí misma, entonces hay un producto de salidas. Esa es la respuesta correcta. Lo otro no tiene nada que ver con la linealidad, ¿sale? Entonces recuerden, lineal es cuando los términos tienen productos de la entrada o la salida, ¿verdad? En este caso estoy multiplicando la entrada, una salida por la propia salida. Y no tiene ningún término constante, entonces, pero cumple con la anterior. Eso de que los términos sean iguales, no iguales, eso no implica una no linealidad. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es que es como si tuviéramos nosotros, déjenme lo pongo acá abajo, así, si no lo ven tan claro, es como si tuviéramos que y, o sea, y de n, ¿a qué va a ser? Bueno, me faltó el 2, ¿verdad? Déjenme de una vez se lo pongo. ¿A qué va a ser igual? A 2 por y de n. Por y de n por y de n, ¿verdad? Es 2y cuadrada de n. Entonces, como estoy multiplicando términos de la salida y dice de la entrada a la salida, en este caso estoy multiplicando términos de la salida en un término de la ecuación, entonces eso hace que mi sistema sea no lineal. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok. Ahora la otra parte ¿es invariante o no invariante? Invariante. Uno más. Ah, no, dos. Variante. Ya va 1 y 1. Uno, el último. No invariante. No invariante. Bien, vamos a revisarlo. Este está un poquito más interesante, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de buscar? Que los coeficientes de la entrada o la salida, que son funciones explícitas de n, hacen variantes al sistema. En este caso, ningún coeficiente, porque en el de y de n vale 1, en el de y cuadrada de n vale 2, el coeficiente de x de n vale 2 y el coeficiente de x de n menos 1 vale menos 1, ¿verdad? Entonces, no hay ningún coeficiente en el que esté involucrada la n o alguna función de n. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces hasta ahí estaríamos cumpliendo con que es variante. ¿Qué más debo de revisar? Que las entradas o salidas escaladas en el tiempo no estén las entradas o salidas no estén escaladas en el tiempo. Entonces me debo de ir al argumento. ¿Está escalado el término de yn? No. ¿Está escalado en el tiempo el término de 2y
cuadrada, no. Está escalado en el tiempo el término 2x, no. Está escalado el tiempo el término de menos x de n menos 1, no. No está escalado en el tiempo tampoco. Entonces, no cumple con ninguno de los dos criterios que me hicieran ver que fuera invariante, perdón, que fuera no invariante, ¿verdad? Pero hay algo que alguien me preguntó, no recuerdo si en el ejercicio 1 o 2, con la invarianza. ¿Qué fue esa parte? No recuerdo quién fue, si me puede indicar, que hasta les di la explicación. Sí, fui yo, profe. ¿Y qué vimos? Sí, ¿Cuál? me dijo que el criterio se aplicaba a la entrada. Ajá. Y lo que yo estaba evaluando era la salida. Ok. Y entonces ahorita, ¿qué pasaría? Ahorita, pues yo pensé que no era no invariante porque en la entrada hay un término desplazado y en la salida no Ya hay. no. Exactamente. Ahora sí se aplica eso. Tenemos un término de entrada desplazado y la entrada y la salida no hay ningún término que se desplace al mismo instante. Por ejemplo, si yo pusiera aquí 2y cuadrada de n menos 1, ahí sí también está desplazado, entonces fácilmente le pongo que es invariante, pero resulta que no, ¿verdad? No está desplazado al mismo tiempo en el que está desplazado las entradas. Entonces, aunque estas dos no se cumplan, para la parte de la varianza, pues tampoco estamos cumpliendo con la parte de que se tiene que desplazar, ¿verdad? Que implica que la respuesta depende de la entrada en el mismo tiempo en el que se presenta. Por lo tanto, este sistema podremos decir que es no invariante o variante, ¿verdad? ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Sí se entendió por qué? ¿Cómo dijo, profe, que no se daba en el mismo tiempo la salida? Sí, ahora, aquí está, mira, es la parte que vimos. Si la entrada se desplaza, forzosamente la salida la tengo que también obtener desplazada para que sea invariante. A esto me refiero. Ok, gracias. Sí. Entonces, aquí tengo desplazada la entrada. Bueno, tengo x de n y sí tengo y de n, pero tengo una entrada x de n menos 1 y no hay ningún término de la salida que también esté desplazada en n menos 1. Entonces no cumplimos con este criterio, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta en ese ejercicio? No, profe. Ok. Pues vamos al que sigue. Tengo y de n menos 2y de n menos 1 es igual a 2 por x a la n por x a la n. Entonces, pues empezamos. Primero, ¿sería lineal o no lineal? No lineal. ¿Dos más? Dos opiniones más, por favor. No lineal. No lineal, una más. Lineal. ¿Por No qué lineal. sería? Ok, muy bien. ¿Por qué sería no lineal? Porque en la entrada hay un producto de entradas. Ajá, en el término de que tiene que ver con la entrada x de n, pues hay una multiplicación por un término explícito de la entrada o la salida. O sea, estoy
tengo como coeficiente, tengo como potencia parte de la entrada, ¿verdad? De ese coeficiente. Entonces, a final de cuentas, pues es una función explícita de la propia entrada. Entonces, eso hace efectivamente que mi sistema sea no lineal. Perdón. Ahora bien, ¿será variante o invariante en el tiempo? ¿Será invariante o variante? No invariante. Sí, no invariante también. No invariante. ¿Una más? Variante. Variante. O sea, que es lo mismo de no invariante, ¿verdad? O sea, los tres coinciden. ¿Por qué creen que sea no invariante? Porque no tiene entradas desplazadas. No, esa no sería la argumentación. O sea, no hay que ver si tiene o no entradas desplazadas. Hay que ver si tiene o no el mismo desplazamiento la entrada o la salida. Y si lo tiene, si yo tengo un término XN, sí tengo una salida XN. Están ocurriendo en el mismo instante de tiempo las entradas que las salidas. Entonces eso ahorita no tiene que ver. La invariancia en el tiempo. De los que dijeron que era variante, perdón. ¿Alguna otra? Que un coeficiente, el coeficiente de la entrada incluye a n. No, yo no veo ninguna n ahí en el coeficiente de la entrada. Pero en la potencia, profe. Tampoco veo un término de n. O sea, yo no veo ningún elemento de n en ninguno de los coeficientes. Tengo la entrada x de n, la entrada, no n. Otra vez, hay que diferenciar entre tiempo, o sea, nuestra n, la entrada, la salida, términos, coeficientes, etcétera. Entonces, si su argumento es por este término de la entrada, ¿qué es lo que puede hacer variante o no invariante al sistema? Uno, lo del desplazamiento. Ya lo vimos, la entrada no está desplazada y la salida la tengo, al menos tengo un término que no está desplazado, entonces no hay problema por esa parte. La otra es, dice, los coeficientes de la entrada o la salida son funciones explícitas de n. Ojo, de n, no de la entrada o la salida. ¿Sí? Y la otra parte es que si tengo un escalamiento en el tiempo. Entonces, en ese ejercicio yo no es n, n-1, n. No tengo ningún escalamiento en el tiempo. Eso no se cumple. Tengo una entrada que se da en x de n y tengo un término de la salida que se da en ese mismo tiempo. Por lo tanto, también cumple. El único donde podría estar acá es este, pero ojo, dice los coeficientes de la entrada o la salida que son funciones explícitas de n, o sea, del tiempo, no de la entrada o la salida, ¿sí? Entonces, este sistema es invariante. ¿Por qué? Porque no hay ninguna salida desplazada con respecto a la entrada, o sea, que esté de más o de menos. No hay ningún argumento de ningún término donde se dé un escalamiento en el tiempo y ningún coeficiente tiene función explícita de n. ¿Sí se entiende? Porque la parte de que tengamos ese coeficiente
es porque tenemos la entrada. Entonces, esa parte es la que lo hace no lineal, pero no implica que forzosamente sea variante o no invariante. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, profe. Sí se entendió, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Tengo el siguiente ejercicio que es el 5, y de n menos 4 por y de n por y de 2n igual a x de n. Entonces, lo primero ¿es lineal o no lineal? Es no lineal. No Otra. lineal. Ok, todas escucharon no lineal. Aquí a lo mejor ahorita sí ya resulta más obvio, ¿verdad? Porque pues estoy multiplicando una salida con otra salida en uno de los términos de la ecuación. Entonces, el multiplicar por la entrada o la propia salida en alguno de los términos, eso implica una no linealidad. Entonces, es no lineal. Vamos bien. Ahora, ¿será variante o invariante en el tiempo? No invariante. Variante. Ya van dos y son distintas. Variante. 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 Variante, ok. ¿Por qué creen que sea variante? Porque una de las salidas tiene un escalamiento. Así es, en el término de y de 2n hay un escalamiento en el tiempo y un escalamiento en el tiempo confiere una varianza en el tiempo, ¿verdad? Entonces, este sistema es no invariante. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, en el último tenemos la sistema y de n menos 2y de n menos 1 más 2 igual a 4x de n. Primero, ¿será lineal o no lineal? No lineal. Dos más. No lineal. No lineal. Efectivamente es no lineal, ¿verdad? Porque aquí nos encontramos con un término independiente. Por lo tanto, ese es uno de los aspectos que me piden para la parte de la linealidad, ¿sí? Dice, un término constante también hace no lineal a una ecuación. Entonces, este sistema es no lineal. ¿Qué podemos decir con respecto a la invariancia en el tiempo? ¿Es invariante o variante? Invariante. Otras dos más, por favor. Invariante. Una más. Invariante. Es invariante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo ningún escalamiento en los argumentos de mis términos y además ningún coeficiente de mis términos está en función explícita del tiempo o de n, ¿verdad? Entonces, por eso, y además de que no tengo una entrada con un desplazamiento en el tiempo que no contenga la salida. Entonces, por lo tanto, este sistema es invariante. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, Sí. a lo mejor no tiene mucho que ver, pero a mí me gustaría saber la vida real de estos sistemas. Alcancé a escuchar hasta donde se dijiste que a lo mejor no tiene nada que ver.
y vida real. ¿No me lo puede repetir, por favor? Sí, le decía que tal vez no tiene mucho que ver, pero me gustaría saber un ejemplo de la vida real de alguno de estos sistemas. Pues todos los filtros digitales que ven y observan para fotos, para video, para audio, están hechos de manera digital y todos se hacen a través de la transformada Z, y para poderlos programar lo tenemos que regresar a los sistemas en ecuaciones de diferencias. Esas ecuaciones de diferencias, si ustedes se fijan, siempre van a ser una suma de productos, es decir, multiplico un término por su coeficiente, multiplico el otro término por su coeficiente, multiplico el otro término por su coeficiente, y al final de cuentas hago una sumatoria, ya sea de la entrada o la salida, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, yo lo quiero aplicar en un procesador digital de señales, precisamente un procesador digital de señales está optimizado para resolver suma de productos, que básicamente es una ecuación de diferencias. Entonces, una ecuación de diferencias me va a servir tanto para poder modelar un sistema en tiempo discreto, como para poder, una vez que yo lo modele, poderle sacar información de cómo se comporta, cómo responde al escalón, cómo responde al impulso, si necesito un filtro la señal, si necesito un controlador el sistema, y de a partir de ahí genero un controlador, un PI, un PID, un PD, un P, pero en la parte discreta. Y a final de cuentas estamos trabajando con número de muestras. Si estás en un microcontrolador, cuando yo obtengo la señal del sensor, la guardo y esa es mi entrada actual. Si llega una nueva muestra del sensor, entonces la nueva muestra es mi muestra actual y la muestra que tenía antes ahora es mi muestra N-1, que me va a servir para calcular qué le debo de mandar a mi motor, a mi pistón, a mi bomba, para que el error sea cero y sea controlable el sistema. ¿Sí? O sea, no, esto es la base de todo el procesamiento digital de señales. Nada más eso. No sé si más o menos quedó claro por qué tenemos que revisar esto. Sí, profe, muy, muy claro. Gracias. Sí, entonces, de hecho, en la parte que sigue ya empiezo a meter un poquito más eso que les estoy explicando ahorita, precisamente para que vean esa conexión. De hecho, la conexión la empecé a hacer, si lo recuerdan, cuando mencionaba la parte de los operadores, ¿verdad? Antes de mencionar la parte del operador aditivo y homogéneo, yo les mencionaba el operador retraso unitario, que básicamente cuando yo le hago un retraso de una muestra a una señal, básicamente lo que estoy haciendo es aplicarle el operador Z, que ya en la unidad 3, pues ya veremos más cosas acerca de por qué trabajar con la transformada Z con sistemas en tiempo discreto. Es más fácil estar trabajando, o sea, es más fácil poner 2z a la -1 que estar poniendo 2 por x de n-1. Entonces, ya una vez que me paso el espacio de z, hay más herramientas con las cuales yo pueda generar respuestas de un sistema, con las cuales yo pueda crear un controlador, con las cuales yo pueda crear un filtro. Y ya una vez que lo tengo, pues me regreso a una ecuación de diferencias para poderlo programar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no voy a programar la transformada Z en un microcontrolador. Voy a programar lo que equivale a una transformada Z. ¿Verdad? ¿Qué es? Pues tener varias muestras en distinto instante de tiempo, hacer operaciones con ellas para lograr algo. Entonces ya desde ahí más o menos le estaba dando la conexión de por qué es importante revisar los sistemas en tiempo discreto, ¿verdad? Y en la siguiente que vamos a ver, voy a meter todavía un poquito más para que se vaya viendo cuando lleguemos a esa unidad, pues porque es importante. Incluso desde las de la primera sesión que tuvimos, yo les decía, de aquí van a salir las bases de muchas unidades de aprendizaje, incluso parte hasta complementaria a modelado que lo están llevando ahorita, procesamiento digital de señales, control digital, filtros con la materia de procesador digital de señales. Pues entonces es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, la unidad 4, que es análisis en frecuencia, pues cuando vean vibraciones en diseño avanzado de máquinas, o sea, esta materia impacta en muchas, ¿verdad? Entonces, no crean que nomás lo vemos pues lo vamos a rellenar el temario y a ver qué sale. No, es porque en realidad se ocupa, como no tienen idea, muchísimo impacto esta unidad de aprendizaje. ¿Sale?
Bien, entonces, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta o comentario. No, profe, sí quedó claro. Ok, entonces vamos a ver también la otra propiedad que vimos para los sistemas en tiempo continuo. Vimos la causalidad. Entonces, aquí digamos que es un poquito más rápido de ver. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando no sobre todo el intervalo de la señal, sino con muestras. O sea, ya nada más tenemos pedazos de señal, ¿verdad? En ciertos, en ciertos instantes de tiempo, lo cual lo traducimos a que hay un periodo de muestreo. Y pues para no estar diciendo todo eso, pues simplemente decimos que hay muestras, ¿verdad? Las muestras pueden ser en tiempo actual, pasado o futuro. Entonces, en un sistema causal, la respuesta no depende de valores futuros de la entrada. Así de fácil. Es causal si no depende de valores futuros. Si la respuesta del sistema depende de valores futuros, entonces se denomina no causal. Nada más aquí la parte de la aclaración es con respecto a la respuesta presente o la respuesta más actual, ¿sí? Porque si yo tengo mi respuesta adelantada, entonces debo de checar que mis entradas estén por detrás de esa respuesta que está adelantada, ¿sí? O de esa salida que está adelantada. Si está por delante de esa salida, entonces ya cumplo con esta parte de decir que es no causal, ¿verdad? Entonces siempre hay que revisar respecto a la salida, cuánto está desplazada la salida que quiero calcular para saber si la entrada de la cual dependo está por delante o por detrás de esa salida que quiero calcular. ¿Sale? Entonces, haciendo como extensión la parte de la pregunta que me hicieron y la explicación que les di, cuando nosotros ya no usamos las ecuaciones de diferencias porque son o muy grandes o se hacen muy voluminoso o ya no hay tantas herramientas para trabajar con ellas, nos pasamos al espacio de Z. Entonces, a final de cuentas, también con solo ver cómo está dada una ecuación en el espacio de Z, que insisto, a final de cuentas es una ecuación de diferencias, yo también puedo ver si ese sistema ¿cómo se llama? ¿Es causal o no causal? Si es lineal o no lineal. También se puede ver. Eso ya vamos a retomar un poquito más, no tan así, pero sí con aplicaciones y cómo se trabaja en el espacio de Z con este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, la causalidad puede determinarse examinando la función de transferencia en el espacio del operador Z, determinado a partir de la ecuación de diferencias. Entonces, de una ecuación de diferencias puedo pasar al espacio de Z. A partir de una ecuación de Laplace también puedo pasar al espacio de Z. Entonces, ya una vez que está en el espacio de Z, yo puedo determinar, examinando esa función, si el sistema es causal o no causal. Y aquí aprovecho para ver este otro término, que es una función de transferencia. ¿Sí? No sé si ya empezaron a ver parte de esa en el temario de modelado, porque pues ahí van a ocupar mucho esto de que es una función de transferencia, ¿no? Para el modelado. A final de cuentas, el objetivo del modelado es obtener una función de transferencia. ¿Para qué? Pues para saber cómo responde mi salida con respecto a la entrada y poder determinar si el sistema ya está estable, si necesito un controlador, si necesito un filtro, si necesito tal o cual cosa, ¿no? Entonces, se fijan, todo se va conectando en esa parte, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, nada. ¿Ya terminaron de anotarlo? ¿Necesitan tiempo para anotarlo? Déjenme lo pongo a pantalla completa. Si ya no ocupan tiempo, me dicen para avanzar, por favor. Listo, profe. Bien, si nadie indica lo contrario, entonces continuamos. ¿A qué se refiere esto? De que a final de cuentas, con una función de transferencia, lo que voy a hacer es obtener la razón o una división, pues, como lo quieran ver,
de la salida sobre la entrada. Es decir, cuando yo le pongo una señal para ver cómo responde, lo que tengo que hacer es dividir lo que sale entre lo que entró, ¿sí? Para ver cómo se comportó. Entonces, SPM de Z me representa un polinomio del numerador y el QN de Z me representa un polinomio en el denominador. El PM me representa la salida y el Q la entrada. Puede ser el nombre que ustedes quieran, ¿eh? Típicamente se usan estos, pero pueden usar cualquier otro. Solamente es para representarlo. Entonces, pues básicamente ese polinomio está dado en términos de Z, que a final de cuentas está dado en términos de un desplazamiento unitario, es decir, de Z a la menos 1. Entonces, con solo ver los coeficientes y el orden del polinomio, podemos determinar muchas cosas, así como lo hacemos en la ecuación de diferencias. Entonces dice, si el orden del polinomio del numerador es mayor que el del denominador, es decir, m mayor a n, podemos decir que el sistema es no causal. Normalmente, cuando ustedes vayan trabajando en la parte de modelado, van a observar que la mayoría de los sistemas que se modelan precisamente tiene más elementos o términos de mayor orden en el denominador que en el numerador. Y eso implica que son sistemas normalmente lineales, que es con lo que se empieza, ¿no? Y además sería causal, ¿verdad? Nada más que no en términos de Z. Normalmente en el modelado se trabaja primero en términos de S o de Laplace o del tiempo continuo. ¿Por qué? Porque las herramientas que tenemos para hacer el modelado a este nivel, pues son en tiempo continuo. Y eso involucra que lo que ya vimos, ecuaciones diferenciales. Entonces, al involucrar ecuaciones diferenciales, pues la herramienta que tenemos para trabajar con ecuaciones diferenciales y hacerlo de una manera más práctica y rápida, pues es la transformada de Laplace. Por eso les digo, ya cuando un sistema está en Laplace, también lo puedo pasar a Z. Si está en Z, también lo puedo pasar a tiempo continuo o a Laplace. Entonces, todo está relacionado y todo depende de cuál vaya a ser el producto final o la aplicación que le vayan a dar. Entonces, esto ya de la función de transferencia y qué quiere decir y cómo lo trabajaremos, pues ya lo vamos a ver en la unidad 2 para tiempo continuo y en la unidad 3 para tiempo discreto, Laplace y Z respectivamente hablando, ¿sí? O sea, nada más para que vean que pues sí tiene mucho que ver lo que estamos viendo con lo que se hace en la vida real, tanto en teoría como en práctica, ¿no? Entonces, por ahorita no les voy a dar ejemplos de sistemas así de este tipo con el polinomio, sino hasta que vayamos a la unidad 3 que veamos ya otras cosas, ¿no? Ya con la teoría más concreta acerca de la transformada Z. Ahorita lo que nos vamos a enfocar, pues va a ser a poder identificarlos con la ecuación de diferencias. Y aquí pues resulta, les digo, un poquito más fácil. Si depende de entradas futuras respecto a la entrada presente, a la salida presente, pues no hay ningún problema. ¿Sí? Ahí rápidamente podemos saber qué es causal o no causal. Si no depende de entradas futuras, causal. Si depende de entradas futuras, no causal y hasta ahí. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Me dicen si necesitan más tiempo para anotar o si ya está. Sí, ya está, profe. Bien, entonces lo que faltaría de ver de la causalidad pues es ver ejemplos. Y ahorita ya no alcanzamos, pero el día de mañana los hacemos, ¿no? Junto con lo que falta. Entonces, ya para mañana sería ver ejemplos de ver ecuaciones de diferencias y determinar si es causal o no causal. ¿Sale? Entonces, dejo de compartir pantalla. Y si no hay ninguna otra duda o pregunta, pues nos veríamos el día de mañana para continuar con ejemplos de la causalidad. Y obviamente también falta ver cómo identificar un sistema es estático o dinámico.
Bien, si no hay ningún comentario, pues entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense, nos vemos.